Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo les he ido respondiendo, en la medida que yo podía copiar directamente del PDF las direcciones de todos los alumnos de cada grupo, los copiaba y los pegaba, entonces les enviaba a todos los alumnos del grupo. En algunos casos que pusieron el correo @sistema.frc, en algunos casos el servidor de la UTN me decía, no pudimos entregar este mail porque la casilla de correo está llena. Si van a usar el correo de la Facu, tengan en cuenta que tiene un límite de 200 megas. Cuando ustedes reciben mail, llega hasta 200 megas y no reciben más. Tienen que ir borrando o la gente de cómputos, ellos dan las indicaciones de cómo hacer para configurar un cliente de correo electrónico, que puede ser un Gmail. Pueden configurar un Gmail para que reciba los correos de la cuenta que ustedes tienen de la UTN. De esa forma se evita que se llene. Bien, tengan en cuenta eso. Alguno preguntó, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para enviar las correcciones? Acá no hay algo estricto. Yo recomiendo que se tomen 15 días, no se tomen más de 15 días como recomendación, porque si lo dejan pasar, después se le va a amontonar con otras cosas. Imagínate que si no podés ahora, menos vas a poder después. Por eso yo recomiendo que no se tomen más de 15 días. Si ustedes me envían correcciones pasados los 15 días, yo no les voy a decir, no, no te lo recibo igual. Pero tengan en cuenta que lo recomendable es evitar demoras, porque en definitiva, en algún momento lo tienen que aprobar al laboratorio. Alguien preguntó también que si había un laboratorio número 3. Sí, va a haber un número 3 y un número 4, pero lo vamos a hacer en la segunda mitad del año. ¿Sobre qué va a ser? No lo sabemos. En la segunda mitad del año vamos a tener más precisión. Por esta primera mitad del año no hay más laboratorios. Bien. Lo de hoy es unidad número 4. Leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre. En esta clase de hoy, si bien aparece una fuerza de fricción, no vamos a entrar en los detalles del coeficiente de fricción. Hoy solamente van a haber fuerzas. La semana que viene vamos a hacer lo mismo, pero ya vamos a tener en cuenta el coeficiente de fricción que pueda haber. Yo les había dejado para que revisen dos cosas. Una es un apunte que habla de resolución de problemas, diagrama de cuerpo libre. Este apunte no es mío, yo lo tomé prestado de un profe, gracias a él. En este apuntecito da unas buenas indicaciones como para hacer un diagrama de cuerpo libre. También les había dejado esto que se llama la normal. Vamos a comentar un poco esto y después arrancamos con los problemas. Yo hice este apuntecito porque con la experiencia de los años he visto que muchas veces se confunde, el alumno se confunde con la normal. La normal es igual a qué, a dónde está, para dónde apunta. Entonces, para
para aclarar un poco la historia de la normal, hice este apuntecito, ¿sí? ¿Qué dice? Cuando un bloque está apoyado sobre un plano, ya sea horizontal o inclinado, y resulta que no hay aceleración en la dirección perpendicular al plano, decimos que el plano aplica a nuestro bloque una fuerza a la que llamamos normal. Y yo la represento con la letra N mayúscula. En este caso, normal significa perpendicular. Por lo tanto, la normal N es la fuerza que el plano aplica sobre nuestro bloque, y esta fuerza es perpendicular al plano. ¿Sí? La fuerza normal siempre es perpendicular al plano, ya sea plano horizontal o ya sea plano inclinado. Bien. Acá tenemos un ejemplo para ver cómo calculamos la normal. Para calcular la normal tenemos que hacer primero el diagrama de cuerpo libre del bloque y después escribir la segunda ley de Newton para el eje Y. Cuando nosotros escribimos la segunda ley de Newton para el eje Y, el eje vertical, ahí nosotros vamos a poder tener una idea de cuánto vale la normal. A la izquierda tenemos el bloque M1, está bajo la acción de una fuerza F1 que lo empuja. Debido a esa fuerza, ¿qué le va a pasar al bloque M1? Va a tener una aceleración. Ahí está la aceleración. Vector. ¿El bloque M1 dónde está? ¿Está volando? No. Está apoyado sobre un plano horizontal. En consecuencia, el bloque va a tener aceleración en la dirección paralela al plano y no va a tener aceleración en la dirección perpendicular al plano. Cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos el bloque solo, ya no dibujamos más el plano. Lo primero que dibujamos en el diagrama de cuerpo libre es la aceleración. ¿Qué dirección tiene la aceleración? Horizontal. Bien. ¿En qué sentido? Hacia la derecha. ¿Sí? Dibujamos la aceleración. Habíamos dicho de que en el eje vertical no teníamos aceleración debido al plano. Después de dibujar la aceleración, definimos ejes, un sistema de referencia. ¿Cómo hacemos para definir los ejes? Lo hacemos de tal forma que la única aceleración que tengamos quede dentro de un eje, en este caso el eje X. ¿Sí? Definimos el eje X de manera que la aceleración quede contenida en ese eje. Y le damos al eje la dirección de los positivos en el mismo sentido que esté apuntando el vector de aceleración. Después de esto, dibujamos las fuerzas. Cada fuerza que sea aplicada al bloque M1, la dibujamos. La fuerza es aplicada por alguien sobre alguien. F2 es una fuerza que alguien aplica sobre M1. Muy bien. La normal que dibujamos acá, ¿quién es?
es la fuerza que aplica el plano inclinado sobre el bloque. ¿Correcto? Correcto. ¿Hacia dónde apunta? En la dirección, en una dirección perpendicular. Si el plano era horizontal, la normal va a ser vertical. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ahí tenemos la normal. ¿Qué otra fuerza se está aplicando sobre el bloque M1? El peso. ¿Quién aplica esta fuerza? Peso de M1. Dígalón o escríbalón. Gravedad. La gravedad, muy bien. La fuerza del peso es una fuerza de campo. En este caso, el campo gravitatorio de la Tierra. La Tierra atrae al bloque con una fuerza P1, el peso del bloque. El campo gravitatorio de la Tierra, entonces, aplica una fuerza sobre M1. Ese es el peso. ¿En qué dirección? Vertical. ¿Apuntando hacia dónde? Hacia abajo. Ahí terminamos Profe, el diagrama. ¿siempre lo vamos a considerar al peso como la fuerza gravitacional? Sí, sí, sí. Lo que conocemos como peso es la fuerza que el campo gravitacional aplica sobre el bloque. Sobre cada uno de nosotros. Una vez que terminamos el diagrama de cuerpo libre, ¿qué hacemos? Escribimos las leyes de Newton. La segunda ley de Newton, más precisamente. Una vez para cada eje. Una vez para el eje X y una vez para el eje Y. Lo que yo les quiero mostrar ahora, que tiene que ver con la normal, tiene que ver con el eje X o con el eje Y. Dígalón o escribalón. Sí. El eje Y. Entonces ahora vamos a escribir la segunda ley de Newton para el eje Y, porque ahí está la normal. La segunda ley de Newton para el eje X no la vamos a escribir. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración tiene en el eje Y este bloque? 0. 0, muy bien. Entonces, la segunda ley de Newton para el eje Y va a tener esta forma. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas que están en el eje Y? La normal. El peso y la normal. El peso y la normal. Los signos. ¿Hacia dónde apunta la normal? Hacia donde nosotros habíamos definido previamente que van los positivos. Entonces la normal va con signo más. Y el peso que va en el otro sentido lleva signo menos. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahí terminamos de escribir la segunda ley de Newton para el eje Y. Si nosotros quisiéramos saber, a ver, ¿cuánto vale la normal? Despejamos la normal, ¿y cuánto vale? Tanto como el peso. En el plano horizontal, cuando no hay fuerzas, cuando no hay más fuerzas que el peso aplicadas sobre el bloque, la normal va a ser igual al peso. ¿Estamos claros? Bien.
acá hay otro caso. Lo que cambia ahora es que la fuerza que estoy aplicando en el bloque ya no es horizontal. Ahora tiene un ángulo con respecto al horizontal y esa fuerza está apuntando hacia abajo. Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, lo que cambia tiene que ver con la fuerza, F2. A la fuerza F2 la dibujo tal cual como estaba indicado en el gráfico. Y como la aceleración sigue siendo horizontal, sigue siendo paralela al plano, los ejes X e Y quedan definidos de la misma manera. Entonces resulta que la fuerza F2 está contenida en el plano XY. Como la fuerza F2 está contenida en el plano, eso puede llegar a complicar las cosas. Para simplificar, ¿qué hacemos? Reemplazamos a F2 en dos componentes. Vamos a reemplazar a F2 con dos vectores. Dos vectores que sean perpendiculares. Uno va a estar sobre el eje X, F2 en X, y el otro va a estar en el eje Y, F2 en Y. Estos dos vectores, F2 en X y F2 en Y, sumados son igual a F2. Cuando nosotros escribamos la segunda ley de Newton, lo vamos a hacer para el eje X o para el eje Y. Para los dos. Claro, lo vamos a hacer una vez para el eje X y una vez para el eje Y. Y en cualquier caso, no vamos a usar a la fuerza F2. Vamos a usar F2 en X o F2 en Y, según corresponda. ¿Estamos claros? Cuando nosotros descomponemos F2 en dos direcciones, F2 en X, F2 en Y, nos olvidamos de F2. Vamos a trabajar con sus componentes perpendiculares. Bien. Cuando escribamos la segunda ley de Newton en el eje Y, tenemos más N2 menos P sub 2. ¿Y ahora quién apareció? Menos F2 en Y. La suma de todas esas fuerzas sigue siendo 0. Si queremos saber cuánto vale la normal, despejamos la normal. ¿Y cuánto vale? Tanto como el peso más la componente vertical de la fuerza. Porque la fuerza está apuntando hacia abajo. Es como que le está agregando peso al plano. ¿Se entiende? Sí, aunque lo normal, según lo que se ve, es casi como si fuera una fuerza imaginaria, podemos decirle. Porque lo pienso un rato y realmente no veo que haga un impacto. Acá, No, en general, bueno, o en realidad en el otro, no le veo el impacto. Entiendo que una acción conlleva una reacción, por lo sí. tanto, genera la normal, y que la normal es igual, en este caso, al peso de la fuerza. Pues, pero, ¿cuál sería? Es decir, yo puedo notar el efecto del peso y de las fuerzas y de la aceleración, pero no le veo el efecto de la fuerza normal. Bien. Vos fíjate que el bloque está en contacto con el plano inclinado. ¿Sí? Sí, sí. Por estar en contacto con el plano inclinado, aparece la fuerza normal. Claro, como en todo. El bloque no está volando, está apoyado sobre el plano horizontal. Sí. Entonces lo que vos te preguntas es, ¿hay aceleración en la dirección vertical?
La respuesta es no. Nosotros decimos, bueno, nosotros dibujamos esta fuerza acá y la vamos a cuantificar. ¿Cuánto vale? Y tiene que valer tanto como el peso más la fuerza que está empujando hacia abajo. Tiene que valer todo eso para que la aceleración sea igual a 0. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo. Acordate que la fuerza se aplica por alguien sobre alguien. En este caso, por el plano sobre el bloque. Si el bloque está en contacto con el plano va a aplicar una fuerza al bloque. Y esa es la fuerza que nosotros le llamamos la normal. Porque la fuerza que aplica el plano de apoyo es perpendicular a la superficie del plano. Entonces, cuando estamos, digamos, que un objeto vuela o incluso que se está elevando, entonces no hay fuerza normal. O mejor dicho, Tal cual. bien. Tal cual. Si el bloque estuviera volando o en caída libre, no está apoyado sobre ningún plano, entonces no hay fuerza normal. Eso que vos dijiste es justo lo que yo quiero que entiendan. Pero sigue habiendo peso. Claro, Es decir, hay que ver la situación. Pero suponete que esté en caída libre. ¿Qué aceleración va a tener el bloque? claro, una aceleración vertical. Tanto como G. Bien. ¿Sí? Y esta fuerza P, ¿cuánto vale? M por G. ¿Se entiende? Sí, ahí lo tengo. Gracias, profe. Bueno. Acá hay otro caso a donde ahora la fuerza F3 tiene un ángulo con respecto del horizontal, pero apuntando hacia arriba. ¿Cuál va a ser el efecto de esta fuerza F3? Esta fuerza F2 tenía el efecto de agregarle peso, es una forma de decirlo bastante poco científica, pero la fuerza F2 apuntando hacia abajo le agrega peso al plano. ¿Y la fuerza F3? El profe le quita. Le quita peso al plano. Usted lo dijo. Le quita peso al plano. Fíjate que cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos F3 con su ángulo y todo. Como la fuerza F3 está contenida en el plano XY, la descompongo. Dos vectores perpendiculares, uno horizontal que coincide con el eje X, otro vertical que coincide con el eje Y. Esos dos vectores van a reemplazar la fuerza F3. Cuando escribís la segunda ley de Newton para el eje Y, tenemos la normal sumando, el peso restando, y la fuerza, la componente vertical de la fuerza, ¿cómo está? Está sumando porque apunta en la misma dirección de los Y positivos. Despeja la normal. ¿Cuánto vale la normal? Tanto como el peso menos la componente vertical de la fuerza. Esto va a ser cierto siempre que el peso sea mayor que la componente vertical de la fuerza. ¿Qué pasaría si la componente vertical de la fuerza fuera mayor que el peso? El peso se le resta a la fuerza. Sí, pasarían dos cosas.
si la fuerza, la componente vertical de la fuerza fuera mayor que el peso, primero que la deceleración en el eje vertical va a dejar de ser 0. Entonces ya no vamos a tener acá este 0. Vamos a tener masa por aceleración. Lo que va a estar haciendo la fuerza F3 va a ser tirando para arriba del bloque. ¿Se entiende? Si el módulo de este F3 en I fuera mayor que el peso, el bloque se iría volando para arriba. ¿Se entiende? Claro, claro. Bien. Nosotros acá partimos de suponer que la aceleración en el eje vertical todavía es 0. Por eso escribimos esto. Por eso escribimos la segunda ley de Newton en el eje Y igual a 0. La sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Para que eso se cumpla, el peso tiene que ser mayor en módulo que la componente vertical de F3. Bien. Último caso. Plano inclinado. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque, lo dibujamos solo. En este caso tenemos una aceleración que es paralela con el plano. La aceleración es paralela con el plano. Si nosotros trabajáramos con los ejes X e Y, horizontal y vertical, estaríamos en un problema, porque la aceleración estaría contenida en el plano XY. Para simplificar las cosas, nosotros vamos a definir ejes para tener un sistema de referencia que simplifique el problema. ¿Cómo lo hacemos? Definiendo el eje X que sea paralelo a la aceleración y por lo tanto paralelo al plano inclinado, apuntando en la misma dirección que apunte la aceleración. Así definimos el eje X. Y el eje Y lo definimos perpendicular al eje X, por lo tanto perpendicular al plano inclinado, y que sea positivo para afuera del plano inclinado. Una vez que definimos los ejes, aplicamos sobre el bloque la fuerza P2, su peso, siempre vertical. Ahora tenemos otro problema. La fuerza P2 ya no está en el eje Y, ahora está contenida en el plano XY que acabamos de definir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer a P2 en dos componentes perpendiculares, una que esté contenida en el eje X y la otra que esté contenida en el eje Y. A partir de entonces, ya no pensamos más en P2. Vamos a pensar en P2 en X y P2 en Y. Esos dos vectores perpendiculares sumados son iguales a P2. Por lo tanto, lo reemplazan en nuestras cuentas. Profe, Cuando disculpe. hagamos... ¿Cómo?
Disculpe, profe, no sé si por favor puede volver a repetir cómo definimos X y Y. ¿Cómo definimos? Bien, siempre tu referencia es la aceleración. ¿Quién manda? Manda la aceleración. Acá ya tenemos dibujada la aceleración. ¿Cómo es? Es un vector paralelo al plano inclinado. ¿Sí? Este bloque se acelera subiendo el plano inclinado. Tiene un movimiento que es paralelo al plano inclinado. La aceleración es paralela al plano inclinado. Listo. ¿Cómo defino el eje X? Paralelo con la aceleración. Y por lo tanto, paralelo con el plano inclinado. Bien, ¿Positivo para qué lado? Para el lado que vaya la aceleración. ¿Se entiende? claro, profe. Bien, gracias. Y el eje Y tiene que ir a 90 grados y lo vamos a apuntar positivo para afuera del plano. ¿Alguien levantó la mano? Sí, quería preguntar, o sea, entiendo que ahora en vez de usar el peso utilizamos sus dos componentes, que sería Sí. el peso en Y y el peso en X. Pero entonces, ¿por qué la normal es igual solo al peso Y si no es el todo? ¿Eso quién te lo dice? Te lo dice la segunda ley de Newton en el eje Y. ¿En cuál eje Y? En este que definimos nosotros. Cuando ya tenemos todos los vectores dibujados en el diagrama de cuerpo libre, escribimos la segunda ley de Newton una vez para este eje y otra vez para este eje. Cuando escribimos la segunda ley de Newton para el eje Y, ¿hay aceleración en el eje Y definido así de esta forma? No. No. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas que estén en ese eje Y, definido por nosotros, va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están en esa dirección? El peso Y. Sí, ahí lo veo. El peso en Y y la normal. Dame. ¿Cuánto vale la normal? Tanto como la componente vertical, la componente en el eje Y de P sub 2, que es menor que P sub 2. Al estar inclinado el plano, la fuerza que el bloque hace sobre el plano es menor que su propio peso. Ah, ahí sí tiene sentido. Se me ocurre que la normal podía ser mucho más grande que el peso en Y, pero ahí tiene razón. ¿Sí? La fuerza que el bloque hace sobre el plano ahora es menor que su propio peso. Entonces, para equilibrar esto, ¿cuánto hace falta? Menos que el peso del bloque. La normal es como que su función es equilibrar todas las fuerzas que se apliquen al bloque en el eje vertical para que se cumpla que la aceleración en el eje Y es igual a 0. El plano lo que hace es aplicar la fuerza que haga falta para que el bloque no se mueva en una dirección perpendicular al plano. Profe, Sí, ¿por qué tenemos que el peso 2 peso 2 en X es igual al peso por el seno? bien. Esa es la pregunta que estaba esperando. Si vos te fijas en todos los libros de física universitaria, es así. Seno de alfa. ¿Quién es alfa? Es el ángulo del plano inclinado.
No es el ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal. Ah, listo. No había visto en la figura. Claro, porque acá está, sí, está medio borroso el alfa, el ángulo del plano inclinado. Cuando calculamos las componentes del peso, que está sobre un plano inclinado, lo hacemos con referencia al ángulo del plano inclinado. Esto se podría explicar geométricamente. Resulta que el ángulo alfa va a quedar entre P sub 2 y P sub 2 en I. Ahí va a quedar el ángulo alfa. ¿Sí? Se puede razonar dibujando triángulos rectángulos. No tengo preparado como para mostrárselo, pero lo podría preparar para que ustedes vean que el ángulo del plano inclinado queda entre P sub 2 en I y P sub 2. Este ángulo. ¿Preguntas? Profe, acá, digamos, la fuerza que nosotros antes teníamos como F3, F2, F1 en los diagramas anteriores, acá la tenemos como la tensión, ¿verdad? Sí. Sí, el propósito de esto era aclarar la cuestión de la normal. Por eso no le presté atención a las fuerzas que había en el otro eje. No, pero como para decirlo nomás, para tenerlo en cuenta. Sí. En este caso, no hay ninguna entidad que esté aplicando una fuerza al bloque M2 más que la soga. La soga le aplica esa fuerza T. Una duda. Sí, ¿El peso en I, por ejemplo, en el objeto de arriba, sí. es igual al peso o nada que ver? ¿Este? Sí, Bien. El peso del objeto siempre vertical. P sub 2. M por G. M2 por G. ¿Sí? sí. Siempre vertical. ¿Y este cuánto vale? Acá está. Ahí está. P sub 2 por el coseno del ángulo del plano inclinado. Claro, no lo había visto eso. Me acabo de cuenta. Bien. Sí, lo que pasa es que este dibujo acá del plano inclinado tiene borrosa el alfa y no se nota nada. Una oportunidad de mejora. Bueno, ¿estamos claros hasta acá? Sí, muchas gracias. Entonces, si estamos claros, vamos con el problema 2. ¿Qué dice? Un bloque de 15 kilogramos que cae por un plano inclinado tiene una fuerza de rozamiento de 30 newton. Calcular la aceleración con la que cae el bloque, calcular la normal y en C, cuánto debe valer la fuerza de rozamiento para que la aceleración sea la mitad de la calculada en el apartado A. Bien. ¿Qué tenemos acá? Bloque M1 apoyado sobre un plano inclinado que forma 20 grados con la horizontal. Está cayendo hacia abajo. Su aceleración, ¿qué dirección va a tener? Horizontal, vertical. Dígalón o escríbalón.
Horizontal, dice alguien. Sí, horizontal el plano inclinado. Sería. Eso sería paralelo al plano inclinado. Sí, eso. Horizontal es horizontal, vertical es vertical. El plano forma 20 grados con respecto de la horizontal. Entonces la aceleración va a ser paralela con el plano. Bien. ¿Quiénes están en contacto con el bloque? El plano. El plano, muy bien. Dice que hay una fuerza de fricción. No vamos a entrar en detalle del coeficiente de rozamiento, pero como dice que hay una fuerza de fricción, la fricción que hay entre el plano y el bloque produce una fuerza. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Opuesta a la aceleración. Va a tener la misma dirección que la aceleración y va a tener el Claro. sentido contrario. Sí. Entonces va a ser paralela con el plano inclinado, apuntando hacia arriba. Muy bien. Entonces ahí dibujamos nosotros las fuerzas que se aplican sobre el bloque. Su peso. Nos olvidamos de mencionar que la fuerza de campo, la del campo gravitatorio, el peso del bloque, la normal que la aplica ¿quién? El plano. La fuerza de fricción, la aceleración, que dijimos, la aceleración paralela con el plano. La fricción en la misma dirección que la aceleración, pero sentido contrario. No hay aceleración perpendicular al plano. Bien, bien hasta ahí. Vamos a leer el enunciado y vamos a ver cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Tenemos un bloque de 15 kilogramos, ese es M1. Cae por el plano inclinado, ahí tenemos alfa, 20 grados. Tiene una fuerza de rozamiento de 30 newton. Ya la dibujamos, vale 30 newton. Nos piden calcular la aceleración con la que cae el bloque. Calcular la normal. Y calcular cuánto debe valer la fuerza de fricción para que la aceleración sea la mitad de la que calculamos en el apartado A. Bien. Es decir, nosotros vamos a calcular la aceleración en estas condiciones, en las condiciones de arriba. En esas condiciones vamos a calcular la aceleración. Después lo vamos a dividir en dos y vamos a ver cuál sería la fuerza de fricción necesaria para que el bloque experimente esa aceleración. ¿Se entiende? Una vez que estamos acá, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el bloque solo ya, sin el plano. Lo primero que hacemos es dibujar la aceleración, el vector aceleración, que es paralelo con el plano. Una vez que tenemos el vector aceleración dibujado, definimos los ejes. El eje X con la misma dirección y sentido que la aceleración. El eje Y perpendicular que apunte hacia afuera del plano. Los positivos.
Ahora tenemos que dibujar las fuerzas que se aplican sobre M1. ¿Quiénes son los que aplican fuerzas sobre M1? Ya lo dijimos, lo vamos a repetir. ¿Quiénes son los que aplican fuerzas sobre el plano? Bien. ¿Quién más? Miramos acá. ¿Quién más? Lo normal. Bueno, El plano. Ese es el plano. Es el plano. ¿Quién más aplica fuerzas sobre M1? Perdón, F sería, ¿no sería una fuerza que le está empujando hacia atrás? O no sé si le estoy interpretando Fuerza de mal. fricción. Fuerza de Ah, fricción. bien. La fuerza de fricción que se opone al movimiento. Ese sería el segundo que está aplicando fuerzas sobre M1, la fricción. ¿Y quién más? No se olviden la fuerza de campo, el peso. Sí. Bien. Entonces, nos preguntamos eso y dibujamos las fuerzas sobre el bloque. Dibujamos la normal. ¿Quién aplica la fuerza? El plano. La fuerza de fricción, ¿quién aplica esa fuerza? La fricción que hay entre el bloque y el plano. La fuerza de campo, el peso, siempre vertical. Como la fuerza del peso, P1, quedó contenida en el plano XY, así como lo definimos nosotros, vamos a reemplazar a P1 en dos direcciones, una en el eje X y la otra en el eje Y. Vamos a tener P1 en X igual a P1 por seno de alfa, que es el ángulo del plano inclinado. Y vamos a tener P1 en Y, que es P1 por coseno de alfa. ¿Y P1 cuánto vale? M por G. Ahora escribimos la segunda ley de Newton una vez para cada eje. En el eje Y, la aceleración es igual a 0. Entonces, la suma de todas las fuerzas que hay en el eje Y tiene que ser igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas que hay en el eje Y? La normal y la componente P1 en Y. Eso tiene que ser igual a 0. La segunda ley de Newton para el eje X. Acá hay un error que nos va a acompañar hasta que terminemos el día de hoy. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje X no tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a ¿qué? Dígalo o escríbalo. ¿A masa por aceleración? Masa por aceleración, porque en el eje X tenemos aceleración. Entonces, ¿quién es la sumatoria de fuerzas? Todas las fuerzas que estén en el eje X. P1 en X, fuerza de fricción. P1 va sumando, porque apunta en la dirección de los X positivos. F va restando, porque apunta en la dirección de los X negativos. Y del otro lado va masa por aceleración. Ahí ya escribimos la segunda ley de Newton una vez para cada eje. ¿Qué hacemos ahora? Revisamos qué son datos y qué son incógnitas. La normal, en esta ecuación, la normal es la incógnita
Y P sub 1 es el dato. P sub 1 en I lo podemos calcular con esto. Tenemos alfa y P sub 1 era igual a M por G. ¿Tenemos M? Sí. ¿Tenemos G? Sí. Entonces P1 en I es un dato. En la ecuación de abajo, todos son datos menos la aceleración, que es la incógnita. Entonces ya lo único que falta es despejar y calcular. Empezando por la segunda ley de Newton en el eje Y, despejo la normal, reemplazo P1 en I por su equivalente, P1 por coseno de alfa, reemplazo P1 por su equivalente, que es M1 por G, reemplazamos los números, y nos da que la normal es 138 Newton. Del otro lado, vamos a despejar la aceleración. M1 que multiplicaba con la aceleración, lo pasamos dividiendo. Reemplazamos P sub 1 en X por su equivalente, P1 seno de alfa. Reemplazamos P1 por su equivalente, M1 por G. Reemplazamos los números y nos da que la aceleración es de 1,35 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, nos decían, ¿cuánto tiene que valer la fuerza de fricción para que la aceleración sea la mitad? ¿La mitad de qué? De esto. El diagrama de cuerpo libre no cambió. Lo que cambió fue que ahora la aceleración es el dato y la incógnita es la fuerza de fricción. Esta segunda ley de Newton que habíamos escrito para el diagrama de cuerpo libre no cambió, salvo por esos dos detalles. O por este detalle, que ahora sabemos el valor de la aceleración, que es la mitad del que calculamos recién. Así que tenemos que despejar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción que estaba restando la pasé sumando al otro lado. Y el término M1 por aceleración sobre 2 lo pasé restando a la izquierda. Reemplazo P1 en X por su equivalente. Acá saco factor común M1. Factor de G por seno de alfa menos aceleración sobre 2. Reemplazo los números. Y me da que la fuerza de fricción debería ser 40,2 Newton. ¿Preguntas hasta acá? Una vez que ustedes ya tienen todos los cálculos numéricos, sería recomendable revisar para encontrar posibles errores. O para tener más seguridad sobre lo que ustedes están haciendo. Mirando el diagrama de cuerpo libre, nosotros podríamos hacer alguna verificación. Miren la aceleración.
apunta hacia abajo por el plano inclinado. ¿Qué fuerzas se aplican sobre M1 en la dirección paralela, que va paralela con la aceleración? P1 en X y la fuerza de fricción. Para que la aceleración tenga ese sentido hacia abajo, ¿quién tiene que ser mayor? ¿P1 en X o la fuerza de fricción? Tiene que ser mayor P1 en X. Bueno, controlemos. ¿Cuánto vale P1 en X? Agarre la calculadora. P1 en X vale M por G por seno de 20. M por G por seno de 20. Eso les da 50,3. 50,3 es mayor que la fuerza de fricción. En el primer caso sí, porque era 30. Y en el segundo caso también, 40,2. ¿Esto de qué nos sirve? Para verificar este valor. Si este valor te queda mayor que este otro, entonces ahí detectamos que hay un error. Porque ahí en ese caso iría la aceleración en el mismo sentido que la fuerza de fricción. Claro, lo cual contradice a todas las leyes conocidas de la física. Porque la fuerza de fricción se opone al movimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, con lo que sabemos de física, podemos llegar a determinar si lo hicimos bien o no. ¿Sí? El hecho de que la fuerza de fricción sea menor que esta fuerza P1 en X, nos da la pauta de que algo bien hicimos. ¿Sí? La otra cosa que ustedes pueden verificar es el valor de la aceleración. El valor de la aceleración que ustedes obtengan, en un caso como este, en el que no hay ninguna fuerza externa que esté empujando, no hay ninguna fuerza externa que esté empujando, la aceleración no podría ser mayor que G. ¿Qué condición se tiene que dar para que la aceleración sea igual a G? ¿Cómo debería estar ese bloque? En el vacío. Yo creo que caída libre. En caída libre. Ah, Para que ese bloque tenga una aceleración de G, debería estar en caída libre. Para que tenga aceleración mayor que G, debería tener alguna fuerza que lo empuje. En el caso este que estamos viendo, ¿hay alguna fuerza externa que esté empujando? El peso no es fuerza externa. Gravedad. Claro, no, pero eso que voy a decir, la gravedad, está relacionado con el peso, y el peso no es fuerza externa. Entonces no. Entonces no. Entonces la aceleración no puede ser mayor que 1,35. Perdón, que G. En un caso como este, la aceleración no puede ser mayor que G. Comparemos el resultado que obtuvimos nosotros con G. ¿Cuánto nos dio? 1,35. ¿Es menor que G? Sí. Bueno, entonces capaz que lo hicimos bien. Si ustedes les da aceleración en estas condiciones, te da un valor de aceleración mayor que G, vayan a revisar porque seguro que algo hicieron mal. ¿Preguntas?
O sea, básicamente esas condiciones que escribió ahí abajo usted son condiciones que nos ayudarían a verificar este resultado, pero en este caso, ¿no? En casos similares también. Sí, 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 sí. En casos similares, ¿qué tenés que tener en cuenta? La aceleración. En cualquier caso, si vos tenés una aceleración determinada, tenés que comparar todos los vectores de fuerza que hay en esa dirección. Y que la sumatoria te coincida, el resultado, la fuerza neta, te coincida con la dirección de la aceleración. Eso por un lado. Por el otro lado, si no hay fuerza que esté empujando, la aceleración tiene que ser menor que g. En cualquier caso. Son dos parámetros como para comparar los resultados numéricos que obtuvimos. Vamos con otra cosa. El 8. En el sistema de la figura, M1 igual 25 kilogramos y M2 igual 15 kilogramos. Despreciando el rozamiento, calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Muy bien. Acá tenemos un sistema de dos bloques que están unidos por una soga. No hay fricción. Nos dijeron que despreciemos el rozamiento. No hay fricción. Profe, Sí. si no hay fricción, ¿no habría tensión de la cuerda? No. Digo, por M1 que no tiene fricción, entonces... Quiere decir que no hay fricción entre cada bloque y el plano a donde se apoya. El hecho de que no hay rozamiento significa que no hay fricción entre cada bloque y el plano que lo sostiene. Pero como M2 lo sostiene M1, ¿no habría tensión o no? Antes de responder eso, vamos a decir qué pasa acá. ¿Qué pasaría en este sistema? Vos tenés los dos bloques unidos por una soga. La soga hace que los dos bloques se muevan juntos. ¿Sí? La soga pasa por una polea. La función de la polea es cambiar la dirección del movimiento, porque fíjate que este se movería a 37 grados con respecto del horizontal y este se movería horizontalmente. Pero los dos se mueven juntos, porque están unidos por la soga. La pregunta es, si este sistema, así como está, ¿se queda quieto o se va a mover? Profe, depende. Y se mueve, si no hay rozamiento. Si no hay rozamiento, se mueve. ¿Para dónde? Hay dos opciones. Para la derecha. Para la derecha, ¿sí? Si el bloque M2 estuviera solito, se va a ir para abajo, por el plano inclinado. No está solo, está unido con M1, pero M1 no tiene fricción. Entonces M2 va a seguir yendo para abajo, con una aceleración menor, pero va a seguir yendo para abajo, arrastrando a M1. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, M2 tira de M1 a través de la cuerda. La cuerda hace un esfuerzo para mantener unidos a los bloques. ¿Sí? Ese esfuerzo que hace la cuerda se llama tensión. La cuerda está bajo tensión. Tiene que mantener unidos los dos bloques que se están tironeando entre ellos. ¿Sí? Esa tensión es un número. La unidad es Newton, pero es un número, no es un vector todavía. Y había un alumno que recién preguntó algo sobre la tensión. ¿Está por ahí todavía? Sí, pregunté si como en la fuerza no había fuerza de rozamiento, entonces ¿cómo ¿Cómo? funcionaría la tensión? Claro. Bueno, te lo dije recién. Los dos bloques se están tironeando entre sí. Están unidos por la soga. La soga lo que hace es mantenerlos unidos. ¿Y cuál sería la normal de la fuerza que hace M2 para la derecha? Ah, ya, esa es otra cosa. Ya vamos a llegar a eso. Ah, ok. ¿Sí? Pero la idea es que la soga hace un esfuerzo para mantener unidos a los dos bloques. Ese esfuerzo se llama la tensión de la soga. Y es un número, no es un vector. Ok. Bien. Entonces ahí tenemos la tensión de la soga. La tensión de la soga podría ser distinta a cada lado de la polea. ¿De qué depende eso? Depende de la masa de la polea. Cuando la masa de la polea es despreciable, entonces la tensión va a ser igual a cada lado de la polea. La soga, al correr por la polea, lo que hace es que la polea gire, tenga un movimiento rotacional, tenga rotación, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en la unidad 7 y 8. Si la masa de la polea que va a rotar debido a que la cuerda hace rotar a la polea, si la masa de la polea fuera despreciable comparada con M1 y M2, entonces la tensión de la soga va a ser igual a cada lado de la polea. Caso contrario, si la masa de la polea no fuera despreciable, entonces la tensión a cada lado de la polea va a ser distinta. Sería mayor del lado que está M2 y del lado que está M1 sería menor. Fíjate, ¿qué tiene que hacer la soga del lado entre M1 y la polea? ¿Qué está haciendo? Está tirando de M1. Y la soga que está entre la polea y M2, ¿qué está haciendo? Está haciendo girar a la polea y está tirando de M1. Entonces la tensión de este lado debería ser mayor. En este caso no dice absolutamente nada en el enunciado. Entonces nosotros podemos asumir que la masa de la polea es despreciable y que la tensión a cada lado de la polea va a ser igual. Bien.
Repasemos el enunciado para ver cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Tenemos M1 25 kilogramos, M2 15 kilogramos, despreciando el rozamiento, no hay fuerza de fricción. Debemos calcular la aceleración del sistema y la tensión de la soga. En cuanto a la aceleración del sistema, nosotros acá vamos a tener una aceleración que es un vector que va paralelo al plano inclinado, en M2. ¿Cómo va a ser la aceleración en M1? ¿Qué dirección va a tener? La misma de la tensión. Mejor dicho, va a ser paralela con el plano que sostiene a M1. Nosotros, por simplicidad, vamos a asumir que la tensión es paralela con cada plano. La tensión acá es paralela con el plano horizontal y la tensión acá es paralela con el plano inclinado. Entonces, M1 va a tener una aceleración que es paralela con el plano horizontal. Entonces ya va a ser un vector que no es igual a este, pero es de igual módulo. Bien. Bien, este cartelito tiene que ver con lo que dijimos recién, que la tensión es igual a cada lado de la polea. Ahora hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Diagrama de cuerpo libre para M1. ¿Quiénes están en contacto con M1? Yo veo dos cosas. ¿Ustedes cuántas ven? Y está la tensión. Bien, la Y el soga. plano. Bien, la Ah, soga y el plano. La soga y el plano están en contacto con M1. Entonces ahí vamos a tener dos fuerzas. Y después vamos a tener la tercera fuerza, que es la fuerza de campo, el peso de M1. Nosotros habíamos dicho, la tensión es un número, no es un vector. Acá no tiene flechita de vector. La tensión de la soga es un número, que representa el esfuerzo que hace la soga para mantener unidos a M1 y M2. Como consecuencia de ese esfuerzo, ¿quién va a aparecer? La tensión, acá, como fuerza. Como M1 está en contacto con la soga y la soga está bajo tensión, como consecuencia aparece esta fuerza T. Esa fuerza que, ¿qué le dice la soga a M1? Anda para el lado donde está M2. Bien. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hacemos es dibujar el vector aceleración. ¿Cómo va? Paralelo con el plano horizontal. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la derecha. En función de ese vector aceleración, definimos el eje X' y después el eje Y', como ya lo hicimos anteriormente. La aceleración perpendicular al plano es igual a 0. Revisamos quiénes son los que ejercen fuerza sobre M1 y dibujamos las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. ¿Quién ejerce esa fuerza sobre M1?
La gravedad. ¿Quién ejerce esta fuerza? La tensión. La soga. ¿Y quién ejerce la normal? El plano. En el diagrama de cuerpo libre de M2, dibujamos primero la aceleración, el vector aceleración. Que es paralelo con el plano inclinado. Definimos los ejes, el eje X, que vaya en la misma dirección y sentido que la aceleración. Entonces va a ir paralelo con el plano, apuntando hacia abajo los positivos. Va a quedar definido el eje Y positivo para arriba, para afuera del plano. La aceleración en el eje Y va a ser igual a 0. No hay aceleración perpendicular al plano. Después de eso, va a tocar dibujar las fuerzas que se aplican sobre M2. ¿Quién está en contacto con M2? La cuerda y el plano. La cuerda y el plano. Entonces ahí vamos a tener dos fuerzas. Y no se olviden de la fuerza de campo, que es el peso. El peso, debido a la gravedad, que como quedó contenida, que esa fuerza quedó contenida en el plano XY, la descomponemos. Una componente en X, otra componente en Y. La fuerza que ejerce la soga sobre M2 y la fuerza que ejerce el plano sobre M2. Una vez que hicimos el diagrama de cuerpo libre, escribimos la segunda ley de Newton, una vez para cada eje, una vez para cada diagrama de cuerpo libre. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y' tiene que ser igual a 0, porque la aceleración en ese eje es igual a 0. ¿Qué fuerzas están en el eje Y'? La normal y P1. En el eje X', la sumatoria de las fuerzas en el eje X' no es igual a 0, error, es igual a M por aceleración, masa por aceleración. ¿Quiénes son las fuerzas que están en el eje X'? T, nadie más. Entonces nos queda T igual M1 por A. Vamos a el diagrama de cuerpo libre de M2. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0, porque la aceleración en el eje Y es igual a 0. ¿Quiénes están en el eje Y? La normal y P2 en Y. La normal sumando, P2 en Y restando. Eso tiene que ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. ¿Quiénes están en el eje X? P2 en X, sumando, apunta en la dirección de los X positivos, y T restando, porque apunta en la dirección de los X negativos. Eso tiene que ser igual a M2 por A. Esto les quería mostrar. Ven que acá tenemos el vector aceleración. El vector aceleración para M2. Y acá tenemos el vector aceleración
para M1. ¿Son iguales? No. No son iguales. ¿Qué diferencias tienen? La dirección. La dirección. ¿Y el módulo? Son iguales en el módulo. Son iguales. En módulo son iguales. Muy bien. ¿Por qué? La soga que une a M1 con M2 cumple justamente esa función. Claro. Que se muevan juntos. Y la polea cambia la dirección del movimiento. Entonces, el vector que acá es horizontal, acá cambió, no es horizontal. Pero sus módulos son iguales. Bien, es por eso que la aceleración que tenemos acá en la ecuación 1 va a ser la misma que la aceleración que tengamos acá en la ecuación 2. Porque acá, estas ecuaciones que escribimos, como son una para cada eje, ya lo único que hacemos es poner el módulo. Entonces el módulo acá de A es el mismo que acá. Revisamos quiénes en cada ecuación, quiénes son los datos y quiénes son las incógnitas. Observen que... Un segundito. Bien, ya volví. Les decía que ahora vamos a revisar en la ecuación 1 y la 2 quiénes son los datos y quiénes son las incógnitas. Vamos a revisarlo en las 4 ecuaciones que escribimos. En esta ecuación no tenemos ninguna incógnita. Y en esta tampoco. Así que esas 2 ecuaciones no nos van a servir esta vez. Pero sí es una buena práctica escribir la ecuación, aunque no me sirva, para que no se mezclen los vectores, que no aparezca la normal en la ecuación 1, por ejemplo. O que no aparezca el peso, P1, en la ecuación 1, que es del eje X. Entonces, en la ecuación 1, ¿a quién tenemos? Tenemos a T, que es incógnita, tenemos la aceleración, que es incógnita, y tenemos M1. Del otro lado, la ecuación 2, tenemos P sub 2 en X, que es un dato, porque tenemos la masa, tenemos M2, tenemos el ángulo del plano inclinado y tenemos G. Entonces, P sub 2 en X es un dato, M2 es un dato, T y la aceleración son las incógnitas. Ahora tenemos que resolver. Esto ustedes lo resuelven de cualquier forma que quieran. Yo lo hago aplicando algo que se parece al método de eliminación de Gauss-Jordan. Ustedes en álgebra ya habrán visto, cuando trabajan con matrices, la eliminación de Gauss-Jordan. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, quería preguntar, Sí.
No podría, ya que t es igual a la masa del primer objeto por la aceleración, no Sí, podríamos pasar el valor de t y reemplazarlo en la sí segunda podrían. ecuación. Sí. Ah, ok, perdón, Por era eso esa yo mi duda. decía, por eso yo decía que ustedes lo resuelven de cualquier forma. Ese sería un método de sustitución. Ujú. ¿Sí? Perdón, preguntaba porque como ambas ecuaciones son de dos objetos diferentes, no pensé si se podían o no Ah, claro. ah, ahora te entiendo. Claro. Pero ¿qué pasa? Pasa que la tensión es igual en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Mira, Claro, ¿qué es lo dijimos mismo. nosotros? La tensión es igual en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Tanto para M1 como para M2, la tensión es igual. Y el módulo de la aceleración también es igual. ¿Se entiende? Sí, Entonces, la tensión de la ecuación 1 es la misma que la tensión de la ecuación 2. Y la aceleración de la ecuación 1 es la misma que la aceleración de la ecuación 2. Por eso podríamos hacer sustitución. Yo lo hice con un método que se parece a la eliminación de Gauss-Jordan, que ustedes lo habrán visto en álgebra, ¿correcto? Sí, profe. Lo vieron en álgebra. Esto es para que vean que no, que las cosas que aprenden sirven para algo. Ponemos acá la ecuación 1 y la 2 y vamos a sumar. Vamos a sumar del lado izquierdo, sumamos todo. Y del lado derecho sumamos todo. ¿Qué va a pasar? Más t de la ecuación 1 menos t de la ecuación 2 se va a eliminar. Entonces del lado izquierdo va a quedar solamente p sub 2 en x. Y del lado derecho se va a sumar m1 por a más m2 por a. ¿Cuántas incógnitas quedaron? Una sola. La aceleración del sistema. Sacamos factor común, despejamos la aceleración, reemplazamos p sub 2 en x por su equivalente y reemplazamos p sub 2 por su equivalente, m2 por g. Reemplazamos los valores. Y nos da que la aceleración es 2,21 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Preguntas? no. Y el resto sería fácil. Tenemos la aceleración, la masa del 1 y agarramos Claro. la acción. Ahora en la ecuación 1 te queda una sola incógnita. Despejas la t. Reemplazas los valores y te da 55,3 newton. Una vez que tenés estos cálculos numéricos, vamos a tratar de hacer algún tipo de verificación. Para que la aceleración tenga esa dirección, ¿cómo tiene que ser t comparado con p? Con p sub 2 en x. Menor. Tiene que ser menor. ¿Y es menor? Calculamos p sub 2 en x. M por g por seno de alfa me da 88,5. Y tensión nos dio 55, entonces está bien. Estaría bien. Si nos diera que, si el resultado de t nos dio mayor, entonces algún problema tenemos, hay que revisar. ¿Cuánto nos dio la aceleración? 2,21. ¿Es menor que g? Sí. Entonces está bien. Si fuera mayor que g, acá
en un sistema como este, donde no hay ninguna fuerza que empuja, la aceleración tiene que ser menor que g. ¿Preguntas? Me parece que está todo claro, profe. Bien. De tarea van a tener el 3 y el 9. Y ya estamos pasados de hora. Yo había preparado para hoy un problema más, que es el 6, creo. El problema 6. Tenemos plano inclinado y tenemos M1 que está colgando de la soga. Es bastante similar. Es bastante similar con el que vimos recién, solo cambia el diagrama de cuerpo libre de M1. Cambia un poco el diagrama de cuerpo libre de M1. Mirando acá. ¿Quién está en contacto con M1? ¿La soga? El plano y la soga, sí. ¿Cómo? ¿El plano no está en contacto? ¿El plano vertical? Sí. Bueno, acá nos dice que despreciemos el rozamiento. Nos dice que despreciemos el rozamiento. Así que por más que M1 estuviera en contacto con el plano, como no hay fricción y no hay fuerza de contacto, entonces el plano este no hace fuerza sobre M1. En este caso, con M1 está en contacto la soga y nadie más. Y después vas a tener la fuerza de campo, que es el peso. En el enunciado de este problema, te dice despreciar los rozamientos y el peso del hilo y la polea. Despreciando el peso de la polea, nosotros vamos a poder decir que la tensión a cada lado de la polea es igual. La tensión a cada lado de la polea es igual. Entonces les encargo de tarea que hagan el 3, el 9 y que revisen este que está resuelto. ¿Sí? Sí, profe. Hacemos negocio. Y los dejo que se vayan a hacer sus otras cosas que tienen que hacer. Gracias por su tiempo. La semana que viene vamos a hacer esto mismo, pero le vamos a agregar fricción y vamos a ver más en detalle el coeficiente de fricción. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe.